Vamos a comenzar con el bloque de literatura de esta unidad 2. Así que nos dirigimos a ella. Ya sabéis, como comentaba la semana pasada, o en otro bloque de contenido, que en estas líneas o rayitas que tenéis aquí, donde dice índice del curso, al pulsarlo podemos ir directamente, sin tener que estar bajando, al tema que necesitemos. Así que nos vamos al tema 2 y escogemos el segunda entrada dentro de teoría de recursos, la segunda entrada, literatura la lírica medieval. Bueno, esta es la el primer contenido, el primer bloque de literatura propiamente dicho que vamos a ver en este curso. Fue en el tema anterior, en el tema 1, bueno, hacemos una pequeña introducción, refiriéndonos a los diferentes géneros, a, a la métrica, y hoy ya vamos a empezar con los orígenes de la literatura. Vamos a hablar exactamente ya de, como digo, de contenido literario. Concretamente comenzando por la lírica, porque los orígenes de cualquier literatura están ahí, están, digamos, en ese género lírico, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello, luego, una vez que terminemos la teoría, como en otras ocasiones, hablamos de ese contenido extra, de ese contenido eh, de consulta o de práctica. Y también esto que voy a comentar es la primera vez que sucede en este curso. A partir de ahora, en cada uno de los temas de literatura, vais a encontrar dos archivos de teoría. Uno que vendrá marcado como teoría tema tal, ¿vale? Y el subtítulo, ¿no? O el contenido que se estudia ahí. En este caso, estáis viendo que dice teoría tema 2, lírica medieval. Y otro archivo que será nombrado de la misma manera, pero acompañado de la palabra, o que finalizará el nombre de ese archivo con la palabra resumen, y que será el que utilizamos en clase, ¿no? Como su nombre indica, es la misma teoría que tenéis completa en el otro archivo, pero subrayada por mí, para que de esta manera se destaquen los aspectos, los elementos esenciales de ese contenido. De manera que tendría a vuestra disposición las dos versiones, la versión completa, si cada uno de vosotros queréis hacer vuestro propio eh, resumen o esquema, y, como digo, la ya previamente tratada, la resumida, la subrayada, que insisto, es la que trataremos en clase, donde nos centraremos en los aspectos más importantes. Empezamos con el tema 2, y ya digo, hasta el último tema de literatura que estudiamos. Así que pulsamos en ese archivo que decía, teoría tema 2, lírica medieval, resumen, y vamos a comenzar con ello. Bueno, es el primer contenido y, como digo, tenemos que hablar del origen de la literatura. Bueno, la verdad, hablar del origen de la literatura es algo muy ambicioso y pretencioso a la vez, diría yo, ¿no? Porque realmente no se sabe, no se conoce cuándo surge, en qué momento, en qué fecha exacta surgirían las diferentes, no ya las diferentes literaturas, sino la literatura en sí. Porque todas las lenguas, de una manera u otra, tienen una literatura. En el caso concreto del español, vamos a acotarlo a lo que nos interesa, se puede establecer más o menos en torno a una fecha, el siglo X aproximadamente, ¿no? Aunque habría que esperar un poquito más eh, a las primeras composiciones, digamos ya propiamente literarias o creadas específicamente para la literatura y escritas como tal. Pero bueno, volviendo a ese origen, podríamos situarlo yo aproximadamente en torno al siglo X, siglo XI, donde van a surgir esas primeras muestras, esos primeros ejemplos de composiciones, de creaciones literarias, siempre orales, siempre orales. Ese es el origen de la literatura, ¿vale? Al menos el origen de nuestra literatura. Composiciones para ser recitadas, cantadas, etcétera, pero siempre, yo digo, con un carácter oral. Ese es el origen de la literatura. Posteriormente, más tarde, esas composiciones, esas creaciones literarias orales serían transcritas, y es así como, por supuesto, han llegado a nosotros y hemos podido más o menos situarlas. Pero originalmente no se publicaban, originalmente se cantaban, se recitaban, y así es como se transmitían y se distribuían. Por eso es un poco curioso que la literatura, que es un término o es un elemento, un fenómeno que básicamente nosotros asociamos a lo escrito, a la palabra escrita, tuviera
ese origen oral, ¿no? Bueno, lo primerísimo, la primera composición que podemos decir, el primer tipo de creación literaria que podemos reconocer, no en castellano, pero sí en un idioma cercano, próximo, en ese paso de evolución entre el latín y el castellano, son las jarchas, a las que ahora nos referiremos. Pero precisamente hay que hacer una mención previa, breve, introductoria a ese origen de nuestro idioma. Básicamente ya sabemos o sabéis que el castellano, al igual que el italiano, el catalán, el gallego, el francés, etcétera, y otros tantos idiomas romances, proceden de la evolución del latín, en este caso del latín que se hablaba y que trajeron los romanos a la península ibérica. Y a partir de ahí, mediante una serie de procesos, entendemos, muy complejos, llegamos al idioma que hablamos hoy en día. Pues en las primeras muestras de que ese latín ya no se entendía, de que ese latín estaba dejando de hablarse, de que algo nuevo estaba surgiendo, esas primeras muestras las tenemos en lo que se denomina glosas, que aparecieron aproximadamente a partir del siglo X. ¿Qué eran las glosas? Las glosas son una especie de aclaraciones, a veces una palabra, a veces un pequeño comentario, que aparecían en los márgenes de los textos religiosos, Biblia, sermones, etcétera, para explicar o traducir palabras o fragmentos en latín, y que estaba claro que ya el pueblo, la gente común, no entendía en ese idioma. Que por lo tanto se traducían en esos márgenes, esa palabra o esos pequeños fragmentos se traducían, se escribían en esos márgenes en el nuevo idioma, con la nueva palabra, con las nuevas frases que ya se estaban utilizando en el, digamos, en la calle, entre el pueblo. Esas son las primeras señales, las primeras muestras de que el idioma nuevo estaba surgiendo. Cuando el latín ya no se entiende, y por lo tanto hay que aclarar en ese nuevo idioma, con esas nuevas palabras que se están utilizando escritas al margen, perdón, qué es lo que se quiere decir con ese texto, con ese escrito religioso. Las glosas se clasifican a veces dependiendo o utilizando como criterio el lugar donde se han descubierto. Por eso las más conocidas, o al menos las que siempre se nos referimos al estudiar o al introducir brevemente este elemento en la historia de la literatura, son las llamadas glosas emilianenses, porque están en contra de textos recogidos en San Millán de la Cogolla, y glosas silenses en Santo Domingo de Silos, en Burgos, ¿no? Del siglo X las primeras, del siglo XI las segundas. Pero básicamente en torno a esa fecha nos encontramos con esas primeras muestras de inicio del idioma. Y es precisamente también en torno a ese momento, fundamentalmente el siglo XI, cuando empezamos a encontrarnos también con esas primeras composiciones literarias asociadas ya, como digo, al castellano o a una lengua que todavía no es castellano, que todavía no es español, que está en ese proceso de evolución, caminando hacia lo que luego será el castellano. Como digo, las jarchas, en torno al siglo XI, y se seguirán escribiendo hasta aproximadamente el siglo XIV. Son las primeras, las más antiguas manifestaciones antiguas. Son unos poemas y unas composiciones poéticas breves, de carácter amoroso, de tema amoroso, y por supuesto orales, que como digo antes, se cantaban o se recitaban. He dicho que no estaban escritas o que no estaban compuestas, no estaban creadas en castellano, porque realmente todavía no existía como tal. Ahí se menciona, y bueno, lo comentamos de pasada, que realmente estas jarchas, las originales, las primeras, se componían o se recitaban en la lengua o el dialecto mozárabe, que era, digamos, una mezcla, ¿no? O era una lengua que surge, empieza a originarse a partir del latín en los territorios que ya los musulmanes habían conquistado, ¿no? En la península, y que los pobladores cristianos de esos territorios empiezan, como digo, a utilizar. ¿Sí? Es un dialecto, insisto, que caminaría hacia el castellano, pero que no es realmente castellano, sino que era el que hablaban los cristianos que vivían en las zonas ocupadas ya, las zonas de cultura musulmana. El tema que más repetido era, digamos, el del lamento de la amada. La amada se queja, se lamenta de que el amado, por la razón que sea, ya no está junto a ella, ¿no? Y siempre, digamos, se repite un poco, sobre todo en estas primeras jarchas, en las jarchas originales, se repite este esquema. Os voy a leer brevemente una de ellas, tomado de este libro que tenéis, que estoy mostrando aquí, que es
inmensa antología, Tesoros de la poesía en lengua castellana. Digo que es una antología porque recoge poemas desde el principio de la literatura en España. Justo la recopilación se abre con unas cartas hasta prácticamente nuestro día, hasta la literatura contemporánea. Bueno, como ejemplo de esas jarchas, como digo, voy a leer una brevemente, no en ese dialecto mozárabe, que no se entendería hoy en día, sino en la traducción y la adaptación que además llevó a cabo uno de los más grandes poetas del 27, que fue Damaso Alonso. Mi corazón se me va de mí. Oh Dios, ¿acaso se me tornará? Tan fuerte mi dolor por el amado. Enfermo está. ¿Cuándo sanará? ¿Qué haré, madre? Mi amigo está a la puerta. Bueno, eh, como vemos, pues son muy breves, muy sentidas, eso sí, y siempre focalizados, siempre centradas en esa idea del lamento amoroso. Estas cartas tan pequeñas composiciones poéticas no aparecían solas, sino que, como se indica ahí, normalmente se situaban al final de una serie de poemas más largos, llamados muashajas. Eran poemas cultos en hebreo, en el idioma musulmán, ¿vale? En árabe. Y al final de esas composiciones, al final de esos, digamos, poemas más largos y cultos, se situaban como cierre estas jarchas. Y es ahí precisamente donde se descubrieron, ¿no? Gracias a que venían situados, que se colocaron al final de esos poemas. Bueno, las jarchas, aunque es un fenómeno que aparece, lógicamente, como digo, en el entorno de la España musulmana, tiene conexiones con la poesía que ya se estaba haciendo también en los territorios cristianos, concretamente con las cantigas del norte, que se sitúa en el entorno de la literatura galaico-portuguesa y de las que ahora hablaremos, ¿no? Esa conexión, pues, lógicamente era pues porque circularían jarchas, circularían composiciones escritas en la España musulmana hacia la España cristiana y viceversa, posiciones o poesías escritas en la España cristiana hacia la España musulmana. Comparten, como digo, diferentes elementos, por ejemplo, diferentes elementos en cuanto a los temas y en cuanto al estilo. Son un tipo de poesía muy breve, como hemos visto, sencilla, muy sentida, en el que hay muchos vocativos y exclamaciones, es decir, en el que siempre se está apelando a alguien, ¿no? Llamando a alguien, bien al amado que no está, bien a la madre, que para que acuda en ayuda de la amada, y destinada al canto, a la recitación. Eso es algo que también, como digo, que también comparte. Bueno, las jarchas, como veis, se extenderán a lo largo de los siglos, llegarán aproximadamente, según los académicos, hasta el siglo XIV, y conforme van avanzando el tiempo, también van evolucionando y van cambiando. La temática, por ejemplo, se abrirá, ya no será solamente o exclusivamente amorosa, sino que empezarán a tratarse temas relacionados con la vida cotidiana del pueblo, pues las bodas, las romerías, fenómenos fenómenos del campo o asociados con el campo, como la siega, las vendimias, las cosechas, etcétera, etcétera. También estilísticamente y en cuanto a la estructura métrica, también lógicamente irán complicándose, irán convirtiéndose en algo más. Por lo tanto, primer tipo o primeras eh, composiciones o creaciones literarias de las que tenemos constancia y que asociamos a la literatura en castellano. Más o menos en torno o paralelo a las hachas, o en un periodo contemporáneo a las hachas, a partir del siglo XII y hasta el siglo XIII aproximadamente, en el sur de Francia, en la región de la Provenza, se está produciendo también, esa zona de Francia, es un núcleo cultural y por lo tanto literario muy poderoso, muy potente, ¿no? Eh, digamos, los nobles y la corte de la corte provenzal gustaba mucho de promocionar la cultura, poesía, la creación literaria, etc. De manera que empieza a distribuirse por toda Europa una serie de composiciones en esa lengua romance provenzal, porque esa provincia, esa zona de Francia, tienen, como digo, una lengua propia. Entre ese tipo de poesía, o en ese tipo de poesía que empieza a llegar fundamentalmente al norte de España, porque estamos hablando de zona de cultura cristiana, eh, recalarán en Galicia y surge, yo digo, con esta influencia de esa lírica provenzal, de esa lírica
de esa zona, de esa provincia francesa, en torno al siglo XII, siglo XIII, estas poesías, estas creaciones de carácter local, influidas por esa lengua o por esas poesías de la Provenza, y que denominaremos como cántigas de amor. ¿Mm? En el entorno, como digo, dentro del marco de la lírica gallego-portuguesa. Y esas son las cantigas, esas son las composiciones poéticas que, como digo, paralelas, relacionadas, conectadas con las artes. Estas cánticas de amor, estas poesías de influencia provenzal, no solo son o no solo tendrán una temática amorosa, como estáis viendo ahí, sino también las habrá de tipo burlesco, las habrá, digamos, a modo de castigo para batir, para burlarse o para despreciar o denigrar a alguien. ¿Mm? Pero las más destacables son, por supuesto, aquellas asociadas a la temática amorosa. Y cerrando un poco este inicio, esta ventana abierta a las primeras creaciones artísticas literarias, llegaremos hasta el siglo XIV, cuando ya vamos a encontrar en el Reino de Castilla, fijaos que estamos hablando del siglo XIV, siempre hasta los años 1300, pues, creaciones literarias, te he dicho, el Reino de Castilla, y ya escritas, es decir, serán composiciones poéticas que no es que hayan surgido realmente y luego se hayan transcrito, como ocurría con las jarchas o como podía ocurrir con las cántigas de amor, sino poesías que han surgido, cuyo origen es escrito y que luego pues, se pueden recitar, posiblemente en un ambiente cortesano, de noble, pero insisto que su origen no es oral, sino que su origen es escrito. Un escritor, un poeta, las ha compuesto y después las puedes pues, recitar o cantar. Son de temáticas muy variadas, muy amplios, pero quizá la más popular o el tipo de creación poética que surge en Castilla en este momento más popular es el villancico, que tiene diversas variedades, tiene muchas temáticas, entre ellas la religiosa, y es así, quizás, según los académicos, según los expertos, como ha llegado hasta nuestros días como una composición, fundamentalmente como canciones, pero que tienen su origen poético, destinadas a ser cantadas o recitadas en la Navidad. Pero algo, digamos, que incluso hoy en día seguimos utilizando, tiene su origen en esas primeras composiciones poéticas castellanas del siglo XIV. Bueno, pues aquí tenemos el comienzo, el origen. A partir de ese momento, a partir del siglo XIV, a partir de que, como vemos, empiezan ya a escribirse, a partir de que las poesías ya tienen un origen escrito, no tienen un origen, o solamente no tienen un origen oral, empiezan también a surgir, a llegar hasta nosotros, hasta nuestros días, los primeros nombres individuales de poetas. Hasta entonces no hay ningún nombre destacable porque no existían, es decir, no había una autoría. Estas composiciones o estas creaciones, estas poesías orales, eran de todos y de nadie. Surgían de alguien, se iban recitando, la gente las aprendía de memoria y volvía a recitarlas, cambiaba pasajes, e inventaba otros nuevos. Pero a partir del siglo XIV y en adelante sí que surgirán ya los primeros nombres propios de poetas. Y con ello surge también un primer desdoblamiento entre una poesía más culta, más refinada, la poesía escrita, y una poesía, digamos, más popular, más cercana al pueblo y por lo tanto más oral, ¿no? Y que está sujeta un poco o que sigue, digamos, ese camino que se ve iniciado con el origen de la literatura, en el que no hay un autor concreto, en el que todo el mundo participa de la autoría de esa composición, que se recita, que se cambia, etc. Entre esos primeros nombres, que además son nombres ya muy importantes para la literatura, y por eso, como siempre digo, hoy, que es 31 de octubre de 2023, todavía seguimos hablando de ellos, tendremos el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Pero es importante esto que digo antes de continuar. Nos encontramos con ese desdoblamiento entre una poesía más culta, que se escribe, que se recita y que normalmente se reduce a un ambiente cortesano, es decir, un ambiente donde lógicamente la mayoría de los que pertenecían a él sabían leer, sabían escribir y entendían muchas de las referencias, muchas veces cultas y complicadas que aparecían en esa poesía, y una poesía más popular, para ser cantada, para ser recitada con un marcado carácter oral, en el que no había autor individual,
en el que se cantaba de pueblo en pueblo, en el que la gente las utilizaba, es decir, todo el mundo como digo, las cantaba, podía modificar la letra, podía añadir cosas nuevas, etcétera. ¿De dónde surge, es decir, esta tendencia o este fenómeno de dónde surgen esos primeros poetas individuales? ¿De dónde dónde aparece el hecho de que poetas que escriban y que firmen sus poesías y que digan, estas poesías son? Bueno, pues nuevamente tenemos que referirnos precisamente a la corte provenzal, a esa corte o a esa literatura en esa lengua romance provenzal, ¿no? En el sur de Francia. Esos creadores, ¿vale? Que teníamos allí, desde el siglo XII en adelante, esos poetas que podían denominarse como trovadores, son los primeros que empiezan ya a crear poesía, a escribir poesía y reivindicar su autoría. Como comentaba antes, al ser una poesía de un ambiente culto, cortesano, entre nobles, etcétera, es una poesía bastante cuidada en la forma, en la redacción. Sus temas son predominantemente temas amorosos, pero con referencia y con elementos cultos y con ese marcado carácter, como digo, de poetas que reivindican su autoría y que escriben, componen sus poesías redactadas. Esa tendencia, como digo, lo que cambia de ahí, fijado a partir del siglo XII, y se extenderá con el paso del tiempo a toda Europa. Y llegará también, por supuesto, a España. Y es a partir del siglo XIV, siglo XV, cuando aquí en España, como digo, y es a partir de entonces que tenemos constancia, llegan o aparecen esos primeros nombres individuales de poetas. Tres, como digo, fundamentales para la historia de la literatura, y ahora veremos, que son Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge. Bueno, el primero de ellos es un noble, Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, y que por supuesto, un poco marcándose lo que acabo de decir, un creador, un poeta culto, refinado, pero que también, eh, como ahora veremos, hace sus incursiones en la poesía más popular o más cercana al pueblo. Dentro de este tipo de poesía, dentro de estas composiciones poéticas que él escribe, más cercanas al pueblo, más populares, y que, digamos, lo hicieron, lo conocido, se encuentra la llamada serranilla. Las serranillas son unos poemas breves, casi que similables a las jarchas en cierta forma, y que más o menos parten siempre del mismo episodio, ¿no? Hay un noble, un caballero que va por la sierra o va por un camino y que eh, descubre a una mujer, a una serrana, es decir, a alguien que vive y trabaja en la serranía y de la que habla, de la que describe, de la que glosa su belleza, y a la que incluso puede que se dirija directamente, ¿vale? Para intentar seducir. Voy a leer un fragmento de una de las serranillas del Marqués de Santillana, concretamente la serranilla número 6, porque habla o se sitúa en Hinojosa del Duque, que es, si no lo conocéis, un pueblo del norte de Córdoba, y que ha convertido precisamente el hecho de aparecer en una serranilla en una fiesta popular que se celebra todos los años a finales del verano. Es la fiesta de la, de la Finojosa, de la vaquera de la Finojosa, y así es como aparece aquí. Voy a leer, como digo, solamente los primeros versos y de esta manera también un poco podemos introducirnos en qué era esa poesía más popular del Marqués de Santillana. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del Calatraveño Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, lo vi la vaquera de la Finojosa. Como veis, más o menos se puede entender, aunque todavía el castellano, ¿no? Estamos hablando de un castellano del siglo XIV, siglo XV aproximadamente, eh, todavía, quiero decir, no es exactamente en la forma de escribirse como en la pronunciación a nuestro castellano, pero más o menos ya se entiende, es decir, no presenta unas dificultades muy grandes, ¿vale? Pues eso era la serranía, eso era, digamos, la poesía más popular que el Marqués de Santillana cultivaba. Y frente a ella, una poesía, junto a ella, mejor dicho, una poesía también culta. Y dentro de esa poesía culta, y aquí es donde viene quizás la mayor contribución a la literatura española del Marqués de Santillana,
se encuentra la composición o la creación de sonetos. Él fue quien se trae de Italia, porque el soneto, la poesía o la forma poética del soneto eh, se crea, se desarrolla en Italia, él lo trae de allí y lo introduce en la literatura española. Y el soneto, que incluso hoy en día se sigue utilizando, como se indica ahí, es el tipo de poesía o el tipo de composición poética quizás más exitoso de la literatura. Serían dos cuartetos y dos tercetos de versos en decasílabos, y desde que el Marqués de Santillana los introduce en este siglo XV hasta nuestros días, pues se ha repetido y se ha utilizado muchísimo, muchísimo. De hecho, como curiosidad, podemos encontrar los sonetos del Marqués de Santillana en su obra Sonetos fechos al itálico modo, es decir, sonetos que están compuestos, están redactados a la manera en la que se hacía. Luego tenemos otro autor muy importante, que es Juan de Mena, que quizá la obra por la que se le destaca, la obra por la que se le conoce, es una obra alegórica, El laberinto de fortuna o Las 300, porque está compuesto por 300 estrofas. Hablaremos aquí ya de una composición exclusivamente culta, como se indica, alegórica, eh, de carácter eh, reflexivo, donde se habla quizás de temas trascendentes, el pasado, el presente, etcétera. Y que, por supuesto, solo sería accesible a personas pues, cultas, a personas, lógicamente, que no solo supieran leer y escribir, sino que tuvieran también esa cultura, tuvieran ese conocimiento para, por lo tanto, poder entender todas las referencias e ideas que se desarrollan en esa obra. Y por último, como decimos ahí, como se indica ahí, quizás el autor más relevante, más importante, más conocido de la época, que es Jorge. Eh, Jorge Manrique ya prefigura algo que luego se va a repetir y que estudiaremos en su momento, que veremos en su momento en, en, en el Renacimiento, y que es la figura del poeta caballero, si se puede decir así. Lógicamente uno tiende a proyectar los esquemas o los patrones en los que uno vive cuando intenta comprender el pasado, ¿no? Cuando intenta comprender la historia. Hoy tenemos muy claramente establecido, lógicamente, la figura del escritor profesional que publica y que vive de ello, pero eso es algo muy, muy reciente. Quizás habría que ir como muy atrás, hasta el siglo XIX, para encontrar esa figura del escritor profesional. Es decir, en este momento, siglo XV, Edad Media, por supuesto, no existe nada parecido, sino que los escritores tenían otras ocupaciones y en su tiempo libre, como afición, escribían. Bueno, de ahí surge la idea del caballero poeta, del guerrero artista, ¿no? Uno de esos primeros ejemplos, que luego ya digo, profundizaremos en el Renacimiento con Garcilaso de la Vega, fue Jorge Manrique. Era un guerrero, un caballero, un noble, culto y formado, y que por lo tanto también escribía. Y lo que ocurre es que lo que escribía era tan importante, era tan bueno, podemos decir, que forma parte de la historia de la literatura, y que son esas coplas por la muerte de su padre. Era la copla por la muerte de su padre, es una obra poética, es una elegía, que si recordáis, cuando estudiamos esto en el primer tema, es decir, son composiciones poéticas en las que se lamenta la pérdida de alguien, se rememora a esa persona que ha fallecido, se le rinde homenaje, etcétera. Bueno, pues en este caso, y como es evidente por el título, se copla por la muerte de su padre, rinde homenaje pues, a su padre. Nos encontramos con 40 coplas de lo que se llama pie quebrado o estrofa mariqueña, porque es un tipo de composición poética que él mismo crea. Y que tenemos un poquito la explicación, la tenemos aquí abajo, ¿no? Esas 40 coplas, es decir, esas 40 poesías que componen la obra de las coplas por la muerte de su padre, se trata de dos sextillas, es decir, se componen de dos poemas de 6 versos, ¿sí? De pie quebrado, es decir, en el que se combinan octosílabos, versos de 8 sílabas, y tetrasílabos, versos de 4. Es decir, esas 40 coplas que componen la obra son siempre iguales. Dos poemas de 6 versos, en el que se combinan versos de 8 y versos de 4 sílabas. Es una composición original de él, por eso se le llama estrofomática. Muy en consonancia con la filosofía, con el pensamiento medieval, y por supuesto,
teniendo en cuenta que estamos hablando de una elegía, de un poema dedicado a una persona que ya ha fallecido, el tema principal en el que se enmarcan esas 40 composiciones poéticas es la brevedad de la vida y la caducidad de los bienes terrenales. Es decir, la vida pasa en un suspiro, y lo que aquí nos parece tan importante es la otra vida, que es la vida, la de verdad, la auténtica, es decir, según el credo cristiano, la vida eterna, es la importante. Por lo tanto, no hay que prestarle tanta atención en cierta forma. Esa es, digamos, una idea muy medieval y que luego, por supuesto, que continuará y que veremos cómo le surge, por ejemplo, en el barroco. Aquí tenéis para terminar, bueno, pues lo vamos a leer una de esas estrofas de Pie Quebrado, es decir, una de esas coplas, y que componen, que forman parte de ese poemario de Coplas a la muerte del sol. Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado. Bueno, versos bellos y que después de tanto tiempo, después de tantos siglos, ya digo, compuestos en el siglo XV, hoy en día siguen teniendo vigencia y sentido. Y hasta aquí sería este primer capítulo, esta entrada, digamos, en la historia de la literatura en nuestro país. Eh, pues nada, espero que os haya interesado y a partir de aquí seguiremos avanzando y por lo tanto habrá un paralelismo entre historia, es decir, la evolución histórica y la evolución de la literatura. Volviendo al aula virtual, de un lado, que otros materiales, ya sabéis que siempre se suelen acompañar, a veces con más, a veces con menos, con materiales extra, de consulta, de práctica, de ampliación. Bueno, en este caso tenéis de un lado con una presentación en PDF con los orígenes de la lírica medieval, orígenes de la literatura. Bueno, esto simplemente si queréis un poco ampliar, si os ha llamado la atención, si os ha interesado de alguna manera este tema, aquí tenéis, como digo, un poco más de información para consultar, para ampliar conocimiento. Y también tenéis, y este sí lo voy a proyectar, una recopilación de textos de esta literatura medieval, de este periodo histórico que estamos viendo, acompañado de una serie de actividades, ¿vale? Para que si queréis podéis practicarlo, podáis hacerlas. Y como aparece en el archivo más abajo, con el soluciones, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo cuando se os ofrece y os presento este tipo de actividades, ¿no? No son obligatorias, por supuesto. ¿Son recomendables? Sí, claro, siempre que dispongáis de tiempo, pues es conveniente hacerlas. Lo importante es que a través de estas actividades, entonces si las hacéis como si no, tengáis una idea de cómo se puede preguntar en el examen de literatura ese contexto. Es decir, si se pregunta o hay preguntas sobre la lírica medieval, sobre estos orígenes de la literatura en la Edad Media, ¿cómo se me pueden preguntar? Bueno, pues ese archivo PDF, textos de literatura medieval, os ofrece un ejemplo de cómo. En este caso, vamos a verlo, tenéis por un lado, se os presenta una jarcha, o un par de jarchas, mejor dicho, y se os presenta también un ejemplo de esa primera poesía eh, transcrita, de poesía castellana tradicional, y con una serie de actividades. Fijaos que las actividades se os llama la atención sobre elementos poéticos, para que distingáis de alguna manera en esas poesías elementos poéticos como la rima sonante o la repetición de una misma estructura, o paralelismo, es decir, sería estructuras parecidas que son paralelas, ¿vale? Y a continuación se os ofrecen varias coplas, coplas de la muerte, de la composición de la obra de Jorge Manrique, de coplas de la muerte de su padre. Concretamente tenéis la copla 1, 3, 5, 9, 13 y 16. E igualmente tenéis dos actividades en donde, guiados hacia aspectos muy concretos,
podéis lógicamente analizar y introduciros en esa obra, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ejercicio 2 os pide que leáis la 1, 3 y 5 y dice, bueno, pues mm, busca una imagen donde se hable de la vida ex un río, busca otra imagen, un paralelismo, cómo se muestra el tema, etcétera, los temas que se indican ahí. Exactamente, y algo parecido también en el ejercicio 3 con las coplas 9, 13 y 16. ¿Vale? De manera que, como digo, tengáis una aproximación a cómo es esa, o cómo puede ser, cómo se puede preguntar este contenido literario. Tanto si decidís hacerlo como si no, vuelvo a insistir, en el archivo solucionario tenéis el solucionario eh, a las actividades que acabo de. Y hasta aquí este primer capítulo de literatura.